Bueno, pues vámonos ahora con el tema 8 de FOL, que va a tratar sobre la representación de las personas trabajadoras y conflictos colectivos, lo que vienen siendo los sindicatos, representantes de trabajadores y todo, bueno, todo tipo de conflictos que pueda haber en una empresa, sobre todo en materia de derechos de trabajadores, ¿vale? Es la idea. Vamos a ir viendo todos los conceptos que hay. No voy a adentrarme en todos los que vienen, voy a adentrarme en algunos solo, los que considero que son más comunes, más importantes, ¿vale? Que tenemos que controlar y poco más, ¿vale? Es un tema larguito, pero bueno, no es difícil. Primero empezamos el tema hablando de la representación de las personas trabajadoras en la empresa. ¿Quién puede representar a los trabajadores de la empresa? Bien, pues debemos de saber que hay dos tipos de representantes de los trabajadores en función del número de trabajadores que haya en la empresa. Que uno de ellos es el delegado de personal, que es una única persona que representa a los trabajadores de una empresa de 10 a 50 trabajadores, y otro que es el comité de empresa, que el comité de empresa es un grupo ya de personas ya con cierta responsabilidad, con un bagaje, tienen que hacer acuerdos y demás y tomar decisiones conjuntas, y se da en las empresas con más de 50 trabajadores. ¿Es obligatorio? Bueno, lo recomendable en las empresas, ¿vale? Tener un representante de los trabajadores para que pues no se vulneren los derechos de los mismos en cuanto a producción, en cuanto a condiciones laborales, etcétera, ¿vale? En cuanto a su procedimiento, el procedimiento de elección, pues primero vamos a ver quién puede promover elecciones. ¿Quién puede promover elecciones? Pues pueden promover elecciones las organizaciones sindicales más representativas, como son los típicos sindicatos que conocemos todos, ¿no? De comisiones obreras, UGT, etcétera. No sé si habrá alguno que sea de vuestra comunidad autónoma y que sea muy conocido, pero bueno, esos son los sindicatos, los más representativos, son los que pueden promover estas elecciones. También pueden promover en las elecciones organizaciones sindicales con un 10% o más de representantes en la empresa. Quiere decir que si en tu provincia hay una organización sindical, un sindicato, que solamente está en tu provincia, que no es un sindicato muy grande, no es muy representativo, no es a nivel nacional un sindicato importante, pero hay más de un 10% o un 10% de los trabajadores de tu empresa afiliados a ese sindicato, significa que ese sindicato puede organizar y promover estas elecciones, ¿vale? Pasa, por ejemplo, en los sindicatos específicos. En los sindicatos de, por ejemplo, la enfermería, está aquí en Andalucía el SATSE, que es un sindicato pues, que se dedica a eso, al personal sanitario. Entonces, todos los sanitarios están afiliados a ese sindicato. Es verdad que ese sindicato es representativo porque todos los sanitarios están dentro, pero bueno, si tuvieran que tomar una decisión a modo general, no solamente de sanitario, pues aún así tendrían repercusión en las empresas porque un 10% de la empresa que conlleve más de un 10%, incluso un 80 o un 90%, prácticamente todos están afiliados a ese sindicato. Entonces, es representativo, aunque no sea de los más importantes a nivel nacional de este tipo de organizaciones, ¿vale? Y luego los propios trabajadores del centro por un acuerdo mayoritario, que se promuevan estas elecciones porque quieren su representante y por mayoría se decide, ¿no? Y se organizan estas elecciones. Bien, ¿quiénes pueden ser los participantes de estas elecciones? Pues pueden ser los electores y los elegibles, ¿vale? Son estos dos tipos de participantes en estas elecciones. Los electores, que son todos los trabajadores que lleven en la empresa un mes o más y sean mayores de 16 años, ¿vale? Electores es los que votan. Y los elegibles, los que se presentan a ese puesto de representación, que son los trabajadores mayores de 18 años que lleven 6 meses o más en la empresa. Y poco más de este ámbito, poco más, ¿vale? Sin saber que los trabajadores extranjeros de las empresas, pues que sepáis, por si surge la duda, que tienen los mismos derechos, ¿vale? Están en condiciones de igualdad tanto para elegir como para ser elegidos, ¿vale? Luego, en cuanto a derechos a libre sindicación, nos dice aquí que el derecho a libertad sindical significa que todos tenemos derecho a sindicarnos libremente, ¿vale? ¿Qué es sindicarse libremente? Pues aquí viene. Comprende el derecho a la negociación colectiva, al ejercicio del derecho de huelga, al planteamiento de conflictos individuales y colectivos, a la presentación de candidaturas para elección de comité de empresa y delegados de personal.
Todo eso es libertad sindical, ¿vale? Negociación colectiva, pues se refiere a las condiciones de trabajo, a los horarios, ¿no? A la jornada de trabajo, a los salarios que están muy bajos, a lo que sea, ¿vale? Eso es libertad sindical, el negociar ese tipo de aspectos tan relevantes en las condiciones de los trabajadores. El ejercicio de huelga, sabemos lo que es la huelga, planteamiento de conflictos individuales y colectivos, los conflictos que pudiera haber, y a la presentación de candidatura, pues lo acabamos de ver arriba, ¿vale? Eso es la libertad sindical. Se tiene derecho a eso. Está en la Constitución española y es así, ¿vale? Bien. ¿Qué pueden hacer los trabajadores que están afiliados a un sindicato? Bien, pues pueden constituir secciones sindicales dentro de la empresa, según los estatutos del sindicato, ¿vale? Secciones sindicales, representación de trabajadores. Pueden celebrar reuniones. Pueden, bueno, previa notificación al empresario, evidentemente. Recaudar cuotas para el sindicato, donaciones y demás, o cuotas a afiliados. Pueden distribuir información sindical, propaganda sindical. Pero claro, todo esto lo pueden hacer siempre que sea fuera de su horario de trabajo y siempre que no perturbe la actividad normal de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo a mi amigo Manuel, a mi compañero de trabajo Manuel, que está trabajando, que está haciendo un proyecto, está trabajando ahora mismo en un proyecto, no lo puedo interrumpir y pararle para darle el panfleto, ¿no?, de información sindical de mi sindicato. No puedo. Tengo que esperarme a que esté pues almorzando o que esté fuera, acabe de terminar de trabajar, etc. En ese momento es cuando yo puedo hacer, ¿no? Puedo hacer, ejercer, digamos, mi poder sindical, ¿no? Mi actividad sindical. Y nada, y recibir la información que le remita a su sindicato, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que estos representantes de los trabajadores, estos trabajadores sindicalistas, ¿no? No suelen caer muy bien, porque son un poquito tocanarices, sobre todo para los empresarios, no suelen caer muy bien. Entonces, estas personas nunca van a querer, si yo soy un trabajador medio de una empresa y me ofrecen la oportunidad de ser representante de los trabajadores, yo no voy a querer representar a los trabajadores porque es que me estoy jugando el cuello. Me estoy haciendo enemigo del empresario. Porque al final, aunque el empresario entienda que tú vas por el bien de, de los trabajadores y que quieras lo mejor para la empresa, vas a acabar cayendo mal. Es imposible no caer mal, ¿vale? Es inevitable, es algo que es inevitable, porque vas a estar todo el tiempo pinchando para que las condiciones mejoren. Y el empresario va a intentar en todo momento ganar más dinero y sacar más beneficios. Entonces, al final, se hace ahí una relación un poquito amor-odio que no gusta a nadie. Entonces, por ese motivo, los representantes de los trabajadores, ¿vale? Siempre tienen una serie de garantías que no tienen el resto de trabajadores. ¿Cuáles son esas garantías? Pues todas las repercusiones que pueda haber porque no le caigas bien al empresario. Por ejemplo, apertura de expediente contradictorio en sanciones. Quiere decir que si yo me pongo en contra de una decisión que ha tomado la empresa porque creo que perjudica a los trabajadores, a mis compañeros, la empresa, si me va a poner una sanción por yo ponerme en contra de ello, ¿vale? Yo me he puesto en contra, este trabajador se ha puesto en contra de una decisión empresarial y quiero presentarle una sanción, quiero despedirlo de forma disciplinaria. Pues no puede, porque tú puedes abrir un expediente contradictorio que pueden ver y oír tanto los empresarios como los miembros del comité de empresa, como el delegado de personal. ¿Vale? Entonces ahí ya es un poquito más complicado sancionarte, porque se supone que tú estás haciendo ese tipo de cosas por tu responsabilidad sindical para con los trabajadores. Luego, prioridad en la permanencia de la empresa por suspensión de extinción o sea, por suspensión o extinción del contrato de trabajo por causas tecnológicas o económicas. Si yo tengo problemas, o sea, si yo en mi empresa tiene problemas tecnológicos, problemas económicos, ¿no? No puedo mantener a una serie de trabajadores. Por causas tecnológicas también se refiere a la modernización, ¿no? La incorporación de las máquinas que echan a trabajadores por sustituirlo por máquinas, ¿no? Pues tengo que echar a 3 trabajadores. ¿A quién voy a echar? A los que me caen peor, a los que peor ambiente de trabajo me aportan a mí. Yo que soy el que los despide, voy a echar a ti, a ti, a ti, que no me caéis bien. Y ya está, y es así. Ya tenéis que ser muy buenos para que yo no os eche y eche a otro.
Entonces, ¿qué pasa? Que por ese motivo a estos representantes no se les puede echar, ¿vale? Tienen preferencia en permanecer en la empresa porque son representantes. O sea que no se puede utilizar como excusa para echar al representante. Tampoco puede ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus funciones. O sea, si yo estoy los años que sean como representante de los trabajadores, no se me puede echar. Pero es que al año siguiente de dejar de serlo, tampoco se me puede echar. ¿Vale? Este ya deja de ser representante, ya no tiene derecho a la calle. No. Tienes que esperar un año. ¿Vale? Luego tiene la capacidad de expresar con libertad sus opiniones, ¿vale? Pudiendo publicar pues todo lo que quiera de, de su opinión en cuanto a derechos de los trabajadores y demás durante las horas de trabajo. Y luego aparte de que disponen de un crédito de horas mensuales que se les pagan, ¿vale? Retribuida quiere decir que se les pagan. Tienen unas cuantas horas en función de los trabajadores que haya en la empresa para ejercer este cargo de representante, ¿vale? Bien. Nada, saber también después que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, o sea, los inspectores de trabajo, son los que se encargan de velar por el respeto de los derechos de estos representantes, ¿vale? Los representantes se encargan de velar de los derechos de los trabajadores, pero ¿quién protege a los representantes? Pues los inspectores de trabajo. La máxima autoridad en cuanto a la capacidad laboral, ¿vale? Al ámbito laboral, perdón. Bien, vamos ahora con las competencias y las garantías laborales de los delegados de personal y comités de empresa. Ya hemos visto lo que eran las garantías, ¿no? Lo que son los beneficios que tienen. Ahora vamos a ver las competencias. ¿Cuáles son las competencias del comité de empresa o del delegado de personal? ¿Vale? Lo primero, esto es teoría, viene aquí, son competencias que tienen y ya está. Tiene derecho a ser informado y consultado por el empresario sobre aquellas cuestiones que puedan afectar a los trabajadores. Eso a cómputo general. Todo lo que tenga que ver con trabajadores tiene que ser consultado con el comité de empresa. Partir la jornada, cerrar una hora más tarde, cerrar una hora más temprano, abrir una hora más temprano o abrir una hora más tarde, contratar más personal, despedir personal, todo ese tipo de cosas que tengan que ver con los derechos de los trabajadores, ¿vale? Con el día a día de un trabajador, tiene que ser consultado con el comité de empresa. Y el comité de empresa tiene que dar su visto bueno, ¿vale? Luego tienen las competencias de ver la información trimestral, ¿vale? Tienen que ser informados sobre la información trimestral, sobre la evolución general del sector económico y situación económica de la empresa, cuánto dinerito tiene la empresa, para que la empresa no diga, no, es que no tenemos dinero, no podemos mejorar las condiciones de trabajo porque estamos muy mal. No, espérate, el representante puede ver esas cuentas, puede ver, aparte que viene aquí abajo, el balance, los resultados, la memoria y demás documentación interna de la empresa, y a partir de ahí puede decir si es verdad o es mentira lo que está diciendo esta empresa para no mejorar las condiciones de sus trabajadores. ¿Vale? Para eso sirve. Luego también tienen derecho a estar informados sobre todo lo relativo a la igualdad en la empresa, ¿vale? A la igualdad. Para que no haya techos de cristal, para que no haya disparidad salarial entre hombres y mujeres, para que no haya despidos por embarazo, que los hay, etcétera, ¿vale? Y todos los complementos que se cobren por un lado y no se cobren por otro, pues mirar un poco todo en materia de igualdad, ¿vale? Y luego, pues nada, pues lo que hemos dicho antes, ¿vale? Todo lo que pueda provocar cambios relevantes de la empresa, pues tiene que ser informado al comité. Aparte, también tienen la obligación y la competencia, ¿vale?, de ejercer una labor de vigilancia en cuanto al cumplimiento de las normas de seguridad y de salud en el trabajo, ¿vale? Prevención de riesgos laborales, etcétera. Todo eso, pues, tienen una obligación ellos de vigilar que se cumpla. Luego, aparte, también participar en la gestión de las obras sociales en beneficio de los trabajadores. Colaborar con la dirección de la empresa en el incremento de la productividad y la puesta en marcha de medidas de conciliación laboral, ¿vale? De si un trabajador tiene hijos, pues que pueda conciliar su vida con el trabajo. Y luego informar a los representados de los temas y asuntos que repercutan a las relaciones laborales, ¿vale? Representados son los trabajadores. Luego hablaba un poco también sobre la capacidad de sigilo profesional. El sigilo profesional, pues nada, que sepáis que deberán guardar bajo sigilo, ¿vale? Por eso es esa palabra,
toda la documentación que se le facilite, ¿vale? Que se le facilite a estos representantes. Toda la documentación relativa a la empresa. Lo de las garantías laborales, que ya lo hemos visto arriba, ¿vale? Aquí viene un poquito más desglosado, pero ya lo hemos visto arriba. Y ahora pasamos a ver lo que es, solamente por encima, ¿vale? No voy a entrar, la negociación colectiva. La negociación colectiva, pues nada, sé que sepáis que es un proceso de negociación que se lleva a cabo por los sindicatos para decidir las condiciones de trabajo, ¿vale? Las condiciones de trabajo que engloban todo, ya lo hemos dicho antes, jornada laboral, días laborables, vacaciones, despidos, contrataciones, salarios, etcétera. Todo lo que luego se recoge en lo que es el convenio colectivo. El convenio colectivo, normalmente, en las pymes se utiliza el convenio colectivo de un sector. Si hay un convenio colectivo del sector de hostelería, pues el convenio de hostelería es el que se aplica para todos los trabajadores hosteleros. Pero, por ejemplo, hay empresas muy grandes, como por ejemplo, ¿qué te digo yo? El Corte Inglés, o Decathlon, o MediaMarkt, o empresas así multinacionales, ¿no? Empresas muy grandes, o incluso Inditex. Todo este tipo de empresas normalmente recogen un contenido colectivo privado, un convenio, perdón, contenido. Un convenio colectivo de contenido privado. Un convenio colectivo, no es privado, o sea, es público, pero que es hecho por ellos. Es propio, ¿vale? No es un convenio colectivo de la venta de ropa, ¿no? No es un convenio colectivo del comercio textil, no. Es un convenio colectivo de Inditex, o es un convenio colectivo de Decathlon, elaborado por los propios representantes de los trabajadores, junto con los empresarios, en un acuerdo, se lleva a cabo y ya está. Y se pone en orden, ¿vale? Bien. ¿Qué es el convenio colectivo? Aquí viene, ¿no? Es un acuerdo suscrito por los representantes de los empresarios para fijar las condiciones de trabajo y de productividad. Tienen que tener como contenido mínimo, pues, la determinación de las partes que lo conciertan, que se sepa quiénes son los que han acordado ese convenio, ámbito personal, funcional, territorial y temporal, por supuesto, el procedimiento para solventar las discrepancias que puedan surgir en la negociación de las condiciones de trabajo, como si hay si hay una negociación de condiciones de que se va a partir la jornada, pues si hay algún conflicto en esa negociación, cómo solventar ese conflicto, ¿vale? De qué forma se va a proceder. Pues si hay un problema, deberá de intermediar un representante, las normas que haya que seguir, ¿vale? Todo esto depende del convenio. Y luego las formas y las condiciones de la denuncia del convenio, si no se estuviera de acuerdo con él, con un plazo mínimo. 15 días, 30 días, 3 meses, medio año, el que sea, el que proceda, ¿vale? ¿Qué más? Pasamos a los conflictos colectivos. También lo vamos a ver por encima, muy someramente. Saber como definición que el conflicto colectivo es una discrepancia por razones laborales entre empresarios y trabajadores y que afecta a los intereses de los trabajadores. Eso es un conflicto colectivo. Que el empresario toma una decisión y los trabajadores no están de acuerdo con esa decisión porque es una decisión que les perjudicará su trabajo normal. Entonces, pues surge una discrepancia y surge el conflicto. Puede ser un conflicto colectivo por la interpretación y aplicación de una norma legal o de pactos o de una decisión práctica del empresario de carácter colectivo. Puede concretarse como eso, como un conflicto colectivo de interpretación y aplicación de una norma, ¿vale? Pero también puede ser concebido como un conflicto de intereses, ¿vale? Un conflicto de intereses. No es que estemos aplicando una norma nueva que haya salido o una norma que yo quiero cambiar y demás, no. Sino que hay una norma que está ahí, que está anticuada por el motivo que sea, que no procede, que va en contra de los derechos de los trabajadores y quieren modificarla. Eso es un conflicto de intereses. Yo quiero que esta norma se modifique porque tal. Yo quiero que en cuanto a jornada laboral, pues antiguamente era de 8 horas y ahora va a cambiar a 7. Pues ahora la jornada laboral que va a ser de 7 horas, yo quiero que se cambie porque aquí en esta empresa no se ha cambiado, por lo que sea, ¿vale? En fin, un poquito de teoría, pura y dura, ¿vale? De aquí me he pasado directamente todo esto, me he ido ya directamente a lo que es la huelga y el cierre patronal, que es lo que me parece más común y más importante.
Ya sabemos que el derecho a huelga está reconocido en la Constitución española y que es considerado, aquí tenemos la definición, como la cesación de la prestación de trabajo llevada a cabo de forma colectiva y concertada por los trabajadores. Que los trabajadores se pongan de acuerdo para dejar de trabajar, por algún motivo. Este día, esta semana, no trabajamos, estamos en huelga y durante estos días no vamos a trabajar. No vamos a ir a trabajar porque queremos mejorar nuestras condiciones de salud, porque las condiciones de protección de riesgo son precarias y queremos mejorarlas. Por lo tanto, nos vamos a ir de huelga y no vamos a volver al trabajo hasta que esto cambie. ¿Vale? Eso es una huelga. ¿Cómo va el procedimiento de la huelga? Aquí tenemos el procedimiento. Debe realizarse por acuerdo de los representantes de los trabajadores, adoptado en reunión y votado en mayoría, levantado en un acta correspondiente, por supuesto. Puede acordarse también por la decisión de los propios trabajadores afectados, pero tiene que ser secreto. O sea, la votación tiene que ser secreta y se decidirá por mayoría simple. Esto debe comunicarse al empresario y a la autoridad laboral, ¿vale? Por escrito. Y siempre con 5, hasta 5 días, desde 5, al menos 5 días naturales de antelación, para que el empresario lo sepa, ¿vale? Y en el caso de empresas y servicios públicos, 10 días. Porque los servicios públicos pues afectan a muchas más personas, a las personas de normal de la calle. Y imagínate, ¿no? Si en una huelga de recogida de basura, ¿no? De la empresa que recoge la basura, pues afecta a todo el mundo, pues con 10 días, ¿vale? Y debe designarse un comité de huelga que estará formado como máximo por 12 trabajadores de los centros de trabajo afectados, que deberán participar pues, en las actuaciones sindicales, administrativas, judiciales que se realicen para la resolución del conflicto. Son 12 personas que son los representantes de esta huelga y que son los que van a tener que representar a todos los trabajadores que están en huelga, para todo lo que corresponda, ¿vale? ¿Cuáles son los efectos? Pues aquí tenemos los efectos, ¿vale? Lo primero, que el irte de huelga no significa que se te acabe el contrato de trabajo. No estás dimitiendo, no estás dejando tu puesto de trabajo, sino que te has ido de huelga y vas a volver a tu puesto de trabajo. Después, durante la huelga el contrato se considera suspenso, por lo que no tendrá derecho ni al salario ni a la prestación por... Espérate, que lo tengo por aquí abajo seguramente. Aquí. Ni al salario, ni a la prestación económica por incapacidad temporal, ni a la prestación por desempleo. A ninguna de esas tres. ¿Vale? Se respetará la libertad de trabajo de aquellos trabajadores que no quieran sumarse a la huelga. Si yo no me quiero ir de huelga, no se me puede obligar. Durante la huelga, los huelguistas no pueden ser sustituidos por trabajadores que no estuvieran vinculados a la empresa. Ojo, no puedo contratar a una persona nueva para sustituirte a ti durante estos días para probar a ver si es mejor que tú. Y si te puedo largar y quedarme con ella. No se puede. Aunque estemos de huelga, pueden estar obligados a prestar sus servicios los trabajadores que atiendan servicios de seguridad o mantenimiento de la empresa. Las empresas que tengan que presten servicios públicos deben asegurar el funcionamiento de estos servicios, al menos con servicios mínimos. Y ya está, ¿vale? Porque eso ya lo he dicho antes y ya está, ¿vale? Esas son las consecuencias de irse de huelga. O sea que para los estudiantes es muy fácil irse de huelga porque lo único que te perjudica, como mucho, es que el temario que se vaya a dar ese día, pues se quede como un temario ya dado, ¿no? Como en este temario os estáis de huelga, pues se considera que ya lo hemos dado y no lo voy a volver a dar. Luego volvéis todos a clase y ese temario se vuelve a dar. Entonces, pues bueno, no hay ninguna repercusión para los estudiantes realmente cuando se van de huelga. Sobre todo para los estudiantes, que debería ser al revés, porque los estudiantes no se van de huelga, los estudiantes se van a su casa. Entonces, pues bueno. Pero en las empresas, los trabajadores, cuando los trabajadores se van de huelga, hay repercusiones. Y una de ellas, la que más duele, es que ese día no se cobra. No se cobra, ¿vale? Nada, luego el cierre patronal, simplemente, ¿vale? Que sepáis que es el cierre de la empresa por este motivo, ¿vale? Los trabajadores se han ido a huelga o hay un conflicto. Bueno, los trabajadores se han ido a huelga no se da mucho, pero si, por ejemplo, los trabajadores se manifiestan contra la empresa, ¿no? Y empiezan a tirar cosas, a quemar contenedores, a saber, ha habido manifestaciones muy, muy gordas en empresas y han destrozado el mobiliario y demás. Entonces, pues se puede proceder al cierre de la empresa, temporal, por supuesto. Debe ser un cierre temporal, el indispensable, aquí viene, para asegurar la reanudación de la actividad.
El empresario que vaya a proceder al cierre debe comunicarlo 12 horas antes de hacerlo a la autoridad laboral, inspección y demás, y a seguridad social. Y la reapertura del centro se efectuará una vez extinguidas las causas que motivaron el conflicto. ¿Vale? Y lo mismo que antes, durante el cierre patronal, el contrato se quedará suspendido, por lo que no se cobra ni salario, ni prestación por incapacidad temporal, ni prestación por desempleo. ¿Vale? Y ahora nos vamos aquí a la parte de aquí abajo, que es el arbitraje. Saber simplemente lo que es el arbitraje. No es lo mismo la conciliación que el arbitraje, ¿vale? Creo que la conciliación, si no viene aquí arriba, no sé. No viene definido, creo, la conciliación. No viene definido, pues estaba viendo, pero no viene definido la conciliación. Pero bueno, la conciliación es simplemente que sepáis que es una forma de intentar mediar entre dos partes que tienen intereses pues contrarios, ¿no? Hay un conflicto de intereses entre dos partes y alguien que vaya a conciliar pues intenta llegar a un acuerdo entre esas dos partes viéndolo desde un punto de vista externo, ¿vale? Es una tercera persona que se contrata o que se inmiscuye porque sí, porque es un compañero de trabajo, porque es un encargado o un jefe, que se encarga de que esas dos personas lleguen a un acuerdo lo más consensuado posible, lo más central, ¿vale? Que no sea ni más para uno ni más para otro. Pero bueno, cuando eso no funciona, pues tenemos lo que es el arbitraje, que el arbitraje ya es un procedimiento en el que se resuelve el conflicto. Esto es de resolución, se toma una decisión definitiva y obligatoria. Si tú quieres arbitraje, esto tiene que terminar ya, después del arbitraje, porque la decisión se va a tomar, ¿vale? ¿Qué dos tipos de arbitraje hay? El voluntario, que es el que piden los propios participantes del conflicto, y el obligatorio. ¿Cuándo se da el voluntario? Pues el voluntario pues, se da cuando dos personas están de acuerdo en que quieren un arbitraje para tomar una decisión y se contrata a una persona, se llama a una persona que es una tercera persona desvinculada completamente de ambas partes, que lo que hacen es darle a esa persona todo lo que necesite para para que se tome esta decisión. Entre otras cosas, pues darle fundamento normativo, esa persona tiene poder de dictar las normas de qué se van a hacer en esta negociación, acordando laudos arbitrales de carácter vinculante para las partes, ¿vale? Normas de comportamiento y demás, proporcionando mecanismos e infraestructuras para la instancia del arbitraje, si necesitas algo, ¿vale? Si necesitas una habitación, necesitas dos pupitres, necesitas una pizarra, todo lo que sea, dando la autoridad al conciliador para intentar persuadir a las partes de someter el conflicto al arbitraje, ¿vale? Si hay un conciliador, se ha contratado un conciliador para que concilie entre dos partes y no se llega a ningún acuerdo, pues darle a ese conciliador el poder de que tome una medida de arbitraje, ¿vale? De que tome él una decisión. Y luego facultar al conciliador para evitar una controversia con el consentimiento de las partes, que es lo mismo, prácticamente, ¿vale? Primero, autorizando al conciliador a persuadir a las dos partes de que se llegue a un acuerdo, si no, de someterlo a un arbitraje, y en el caso de que se someta a un arbitraje, pues facultando para arbitrar, para decidir por las partes, ¿vale? Y luego el arbitraje obligatorio, pues nada, que sepáis que se considera obligatorio cuando un conflicto puede someterse a este procedimiento sin el acuerdo o consentimiento de todas las partes involucradas. Se llega a un arbitraje sin que todas las partes estén de acuerdo en que haya un arbitraje. Tú quieres, pero yo no, o yo quiero, pero tú no, ¿vale? Ahí es cuando se da el arbitraje obligatorio, porque no es voluntario, no están de acuerdo las dos partes. ¿Vale? Es posible que este tipo de arbitraje se aplique únicamente en el caso de conflictos relacionados con servicios esenciales o situaciones de emergencia pública. En estos casos se dan estos arbitrajes obligatorios para resolver el conflicto lo más inmediatamente posible, porque necesitan una solución ya. Y ya está. ¿Vale? Ya os he comido bastante a la oreja por ahora. Aquí lo dejamos en el tema 8. Como siempre, mirad los aspectos más importantes, que siempre está muy bien echar una visual al esquema final, donde viene todo, bien explicadito y muy breve. Y nada más. Esto es lo que tendríamos en cuenta para la actividad y para el examen.
Y ya nos vemos en el siguiente vídeo. Si tenéis dudas, como siempre, me preguntáis por plataforma.